Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, llegamos a la última parte de esta clase, les prometo, ya no hay más partes. La tercera es la final. La idea es poder terminar el tema y plantear la actividad que está en la planificación para desarrollar. Bueno, como siempre voy a compartir pantalla con ustedes. Acá estamos. Bueno, seguimos en la unidad 2, que era investigación de mercado. Recuerdan que ya habíamos visto todo el primer paso de definir el problema y plantear los objetivos. Y el segundo, que es desarrollar el plan de investigación, nos faltaba la parte de plan de muestreo. Vimos los tipos de investigaciones, las fuentes de información, las metodologías, recuerdan cuantitativa o cualitativa, los distintos instrumentos, encuestas, entrevistas, focus group, observación con las características de cada uno. Y ahora, para terminar este paso, digamos, de armar el plan, nos faltaría lo que llamamos plan de muestreo. Ya les había anticipado que en este sentido iba a ser muy breve, porque hay una cuestión, ahora vamos a ver, dos alternativas. Una implica utilizar la estadística en esto, y como bien saben, la estadística es toda una carrera. Hay un montón de cosas para ver que no vienen al caso en esta clase, pero como siempre les digo, si alguno quiere ahondar o sí, que les brinde más información en relación a tipos de muestreos, fórmulas para establecer la muestra en función de las distintas situaciones y demás, me la puede pedir y se la puedo suministrar. Pero para el caso, en este puntual que nos amerita a nosotros, no tiene sentido entrar en profundidad en esta cuestión, porque aparte no llegaríamos nunca a ver en detalle por lo menos las cuestiones mínimas. Pero sí plantearles dos cuestiones, algunas cuestiones en relación a lo que llamamos plan de muestreo, que es una de las etapas de la investigación. Primero, algunos términos que quizás ya los conocen, pero los recordamos. Cuando hablamos de población, en términos de la investigación, es justamente todo ese conjunto de individuos o de empresas, lo que fuera en función de lo que estamos investigando, que saldríamos a investigar. Entonces, por ejemplo, si estamos planteando que vamos a hacer una investigación a nuestros clientes, porque queremos evaluar su satisfacción con nuestro servicio, ver qué otros servicios les gustaría, qué recomendaciones, lo que fuere, bueno, la población es el total de nuestros clientes. Toda esa base de datos, todos quienes fueron clientes nuestros o son clientes nuestros, es lo que nosotros llamamos población, o sea, todo ese universo a investigar. Como a veces eso es demasiado grande y la idea no es hacer un censo sería cuando salimos a preguntarles exactamente a toda esa población. Lo que tratamos de hacer para ahorrar costos en términos de dinero y de tiempo es establecer una muestra, que es justamente un subconjunto de esa población, un conjunto más chico que la represente. Ahora, acá entra la gran cuestión entre la estadística y la no estadística. Para nosotros poder decir que los datos obtenidos de esa muestra representan el total de esa población, es decir, que las respuestas realmente de ese pequeño subconjunto es lo mismo, o sea, o representan lo que opina el total, tenemos que utilizar un muestreo probabilístico. Y acá entran un montón de situaciones en cuanto a la estadística. Para que un muestreo sea probabilístico, tiene que darse todas estas situaciones. Primero, ser conocida la probabilidad, o sea, la probabilidad de selección de cada uno de esos elementos, digamos, ¿no? que van a entrar en ese sorteo, en ese muestreo. Todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Tengo que conocer la varianza poblacional. Todo esto va a permitir que no haya sesgos en esa muestra y que nosotros podamos inferir el error muestral y podamos establecer un nivel de confianza de esa muestra. Si yo cumplo con todos estos requisitos, más algunas otras más, puedo decir que probabilísticamente, o sea, estadísticamente hablando, los resultados de esa muestra representan a la población. Eso sería un muestreo, utilizando muestreos probabilísticos, que hay distintos. Está el muestreo aleatorio simple, el estratificado. Hay distintas fórmulas también en función de estas características poblacionales para establecer ese tamaño de muestra. Todo esto en relación a muestreos probabilísticos. Por otro lado, tenemos los no probabilísticos, en donde todo esto no sucede. Yo la muestra la elijo por otros criterios, o porque son las personas que tengo a mano para encuestar, porque es por conveniencia,
porque lanzo por online una encuesta, entonces el que la contesta es parte de esa muestra, ¿sí? Eso no es una selección estadística, ¿sí? No cumple con los requisitos que nombré anteriormente. Cuando un encuestador se para en una esquina y empieza a parar a las personas y hacerles preguntas, eso no es un muestreo probabilístico tampoco. Cuando por ejemplo, sí, o en la puerta a la salida de un local y empiezo a encuestar a todas esas personas que son clientes de ese local, restaurante, agencia, hotel, por ejemplo, de vuelta, no es un muestreo probabilístico. ¿Qué significa eso? Que entonces los resultados de esa muestra no puedo hacer inferencias que es lo mismo, serían los mismos resultados de la población total. ¿Esto significa que no sirve? No, sirve. De hecho, se hace un montón de investigaciones se hacen un montón de investigaciones con muestreos no probabilísticos. Simplemente, bueno, no cumplen esta característica estadística, no corresponde hacer inferencias sobre toda una población, porque no, técnicamente eso no es cierto, pero no significa que no sea información valiosa y que nos permita tomar decisiones y hasta decisiones correctas, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces es como que pareciera que si no es probabilístico el muestreo, entonces ya no tiene validez la información. Por supuesto que la tiene completamente para esa muestra. Lo que no puedo hacer es inferir eso en relación a toda la población. En la práctica, que de esto tengo mucha experiencia, hace años que hago investigaciones, realmente es información valiosa, termina representando a ese total. No lo podemos decir técnicamente, no podemos hacer esas inferencias, pero sí es parte de la realidad, con lo cual no es una situación para descartar utilizar muestreos que no sean probabilísticos. Son más fáciles, son menos costosos, tienen algunas ventajas en ese sentido. La desventaja es la falta de rigurosidad estadística para poder hacer inferencias. Terminada es la parte esta de desarrollar el plan de investigación con todo lo que dijimos y terminar de definir cómo vamos a hacer esta muestra, empieza la etapa de recolección de información, lo que nosotros llamamos trabajo de campo. Ahí si estamos a la cabeza, tenemos muchas cosas que tener en cuenta, vamos a tratar de ser breves también, pero bueno, por empezar, si voy a usar personas, ¿sí?, para encuestar, o sea, encuestadores que van a ir en forma presencial a realizar estas encuestas, primero tienen que estar capacitados, tienen que estar muy empapados del cuestionario, conocer las preguntas, a qué apuntan cada una, incluso haberlo practicado. Muchas veces este encuestador, ustedes saben que es el que está haciendo, va haciendo las preguntas, por más que estén escritas, necesita llevar ese hilo. Muchas veces cuando una persona contesta que no a una pregunta, se salta a otra. Y entonces eso tiene que tenerlo muy claro el encuestador y que no en el momento esté adivinando o espéreme y viendo a dónde tiene que pasar. Con lo cual el encuestador tiene que estar entrenado. Por otro lado, también tiene que haber un control. Ya sea cuando se hacen de manera telefónica, a veces uno está en un call center y tiene a todos esos encuestadores a la vista, puede grabar las llamadas y la situación de control es más simple. Cuando estoy con un equipo de encuestadores en la calle, esto es más complejo. Lamentablemente el control tiene que existir porque, bueno, pasa a veces que el encuestador, eh, por ahorrar tiempo o porque se le paga por encuesta o por los motivos que fueren, decide hacer las encuestas solo. Eso me ha pasado. Entonces es importante estar mirando, supervisándolos. Por eso también es importante que las encuestas estén numeradas. Cuando uno le asigna un lote de encuestas a cada uno de estos encuestadores, registra de qué número a qué número le da a quién. Si sucede algo, como lo que le estoy contando, uno descubre que un encuestador está completando una encuesta él solo, tenemos que asumir que hizo lo mismo con todas, entonces ese lote se descarta. ¿Sí? Si no están numeradas, en realidad tengo que descartar todo porque no sé cuáles son las que hizo él previamente. Detalles de la fase esta de recolección en campo. Lo mismo si voy a hacer observación, recuerdan que hemos visto unas planillas que podíamos tener. Bueno, quien va a hacer la observación tiene que tener claro todo lo que tiene que relevar, porque la idea que no es que está ahí en ese momento en el campo con la planilla y mirando las cosas y anotando, esto es muy llamativo, puede tener un problema, alguien puede preguntar algo, la idea es que uno participa en esa observación como un cliente más en general. Entonces la idea es que tenga claro lo que tiene que relevar para que cuando sale, termina de esa instancia, sí se siente en algún lugar, en algún momento a solas y pueda completar esa planilla. Es decir, hay muchas actividades que implican esta etapa de relevamiento, también los tiempos. Bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa para llegar al objetivo final que tenga de presentación de ese informe?
las planillas revisarlas antes de salir, las encuestas probarlas, no solamente porque el encuestador tiene que estar capacitado, sino que siempre sucede que saltan errores. Yo diseño una encuesta, me parece que está perfecta, a la primera que la voy a hacer, alguna pregunta no se entiende, falta alguna pregunta, cuando dice hay que saltar a la pregunta 16 no es correcto, siempre suceden problemas, por eso hay un momento donde se tienen que probar los cuestionarios, ya sean de forma presencial, telefónica u online. Perdón. Bien, detalles a tener en cuenta en el trabajo de campo. ¿Qué más? Relevar esta información. En este caso, ahora vamos a después entrar en la actividad, ustedes van a desarrollar una encuesta online. Una herramienta enorme es el Google Forms. Van a ver que en la clase, o sea, que en el apartado de esta clase hay un tutorial, mírenlo, hay otras plataformas que sirven para hacer cuestionarios online, como el SurveyMonkey y otras, pero son pagas. Esta es gratuita, todos tenemos acceso a ella y realmente funciona enormemente. Con lo cual, la idea es que ustedes la practiquen para ver que para sumar un instrumento y una herramienta más a su bagaje de conocimientos para aplicar en el campo, en su trabajo profesional. Miren el tutorial, es bastante sencillo y la idea es, bueno, esto es prueba y error, como todo, así que vamos a ver cómo les va en la actividad. Entonces, recolectamos la información con las herramientas que sean. Recuerden que ya que vimos, puede ser este Google Forms, SurveyMonkey, si fuera un trabajo de campo, hay encuestadores en forma real, si fuera observación, con las planillas que hayan diseñado, si fuera lo que nosotros llamamos desk research, que es investigación en escritorio. Por ejemplo, analizo la competencia y empiezo a mirar sus páginas web, qué ofrecen ahí, cuáles son los precios, cuáles son los servicios, si la página es dinámica. Eso es un trabajo de escritorio y también es trabajo de relevamiento y tiene que estar planificado y organizado en el tiempo. Recolectada la información, lo que sigue es procesar todos esos datos, que no es un tema menor. Acá es fundamental pararnos de vuelta en la definición del problema y del objetivo. ¿Cuál era el problema que estaba investigando? ¿Cuáles eran los objetivos que yo me había planteado para esta investigación? Bueno, ahora tengo que analizar toda esta información para dar respuesta a esos interrogantes, a esos objetivos planteados, a ese problema formulado. Y acá de vuelta tengo un montón de instrumentos. La propuesta, algo muy simple, de vuelta gratis, de acceso a todos y que podemos manejar, es las tablas dinámicas que podemos usar usando el Excel, ¿sí? Programar tablas y estadísticas uno en forma personal no tiene sentido, no lo sabemos hacer y no tiene sentido existiendo un programa tan potente como el Excel. Y además, algo que nos facilita el análisis en Excel son justamente las tablas dinámicas, que es lo que nombraba recién. Ya el Excel de por sí, si algunos seguramente lo han utilizado, tenemos distintos tipos de filtros donde yo puedo ir viendo los que contestaron a una determinada pregunta, por ejemplo, que dicen de otra cosa, puedo hacer análisis univariados, hay un montón de herramientas estadísticas que tiene el Excel como programa. Pero la tabla dinámica es algo también muy sencillo que me permite cruzar información que puedo obtener de una encuesta. También les dejé un tutorial de tablas dinámicas en la clase. Van a ver que usando el Google Forms, cuando ustedes terminan, cuando vean el tutorial lo van a entender mejor, pero cuando ustedes deciden terminar en la etapa de relevamiento, ya toda la información está presentada en gráficos, ¿sí? Los pueden ir viendo simplemente allí. Después pueden descargar toda esa información en un archivo de Excel, con lo cual ahí pueden empezar a analizar más en profundidad, cruzar lo que nosotros llamamos cruzar datos, ver o sea, los que contestaron una determinada cosa, qué opinan sobre otra, ver todos los de una edad qué opinan sobre un tema, ver todas, o sea, esas variables de corte que ustedes incluyeron en ese cuestionario y empezar a cruzarlas con las respuestas que la gente brindó. Y después de todo esto, tienen que hacer el informe y las conclusiones, que es acá donde empiezo a mostrar esta información. Elegir qué gráficos utilizo, si hago un gráfico de tortas, si hago uno de barras, a veces las tablas comparativas son muy útiles. Acá, bueno, ya de vuelta empieza a ser el criterio del analista y también depende del tipo de pregunta, qué gráfico representa mejor esos resultados. Como les decía, el Google Forms ya de por sí presenta los resultados en gráficos, los simples, o sea, los totales de cada pregunta. Después, ustedes cuando empiezan a ahondar en esa información, utilizando el Excel con las tablas dinámicas,
bueno, van a empezar a elegir qué información mostrar y cómo. Esto es clave también porque no es un tema menor seleccionar los gráficos, cómo mostrar, a veces es mucha información y en el momento de armar este informe, bueno, es un desafío más, ¿sí? Poder presentarlo de una manera clara y concreta para que el que va a recibir ese informe lo comprenda. ¿Cuál es la actividad que van a tener que desarrollar? La idea es que ustedes se agrupen en grupos, valga la redundancia. Sé que ya vienen trabajando en grupos, con lo cual mi idea era dejar libremente que ustedes decidan con quién trabajar y no armarlo yo. La idea era que los grupos sean mínimo de 5 personas, máximo de 6, ¿sí? La idea es tener 4 grupos para trabajar. Ustedes deberían armarlos y notificarme a mí quiénes son los participantes de cada grupo. Deberían elegir o deben elegir una situación comercial, digamos, para investigar, la que quieran. Pueden elegir una empresa en la que alguno del grupo trabaje, alguna que a ustedes les guste. La idea es que puedan tener información en relación a la misma para hacer esto más rico, ¿sí? Y el problema comercial a investigar puede ser el que ustedes quieren, analizar la competencia, analizar a los clientes, las satisfacciones de los clientes en relación a algo, o qué desearían nuevo para la empresa o para la organización, o evaluar puntualmente un servicio puntual que sea nuevo, lo que a ustedes les guste, en esto no hay una consigna previa. La idea es que planteen ante esa situación comercial todo este plan de investigación. Sí o sí tiene que haber una encuesta, utilizando el Google Forms, las tablas dinámicas y procesarlo de esta forma. Si además quieren enriquecer el trabajo con entrevistas en profundidad, si alguno se anima a hacerlas, que las pueden hacer incluso hasta por Zoom, si no es necesario entrevistar a la persona en forma personal, esto lo hace más simple. Si además quieren agregarle observación y algunos se animan a hacer algo en relación a esto, mucho mejor. Lo que sí mínimamente la actividad exige es que esté este cuestionario montado en un Google Forms y relevada la información. Como dice ahí, la idea es primero que planteen la encuesta en un Word, la compartan en el foro que va a haber en la clase para esta actividad, así entre todos la podemos corregir, y digo entre todos porque siempre lo que es un problema o algo para corregir en un grupo puede servirle al otro, y una vez aprobada, recién ahí montarla al Google Forms. Previamente yo había planteado 2 semanas para esta actividad, es como lo ven ahí en la planificación que está en el aula, pero bueno, después veremos si necesitan un poco más de tiempo o no, lo podremos evaluar en el momento. La idea entonces es plantear el problema comercial a analizar, hacer el planteo del plan de investigación para abordarlo, mínimo tiene que haber encuesta online, y después, relevada toda esa información, hacer la presentación del informe final. Este informe final puede ser o solo la presentación así en un PPT, que la envíen, o mucho mejor sería si alguno, o entre todos, porque con la herramienta del Zoom se puede hacer hasta grupal, pueden ir presentando este informe y alguien ir contando los resultados. Siempre la oralidad y que el analista cuente y explique lo que estamos viendo y agregue información es mucho más, hace más comprensible la lectura de ese informe. Pero esto lo dejo a criterio de cada grupo. Mínimamente tiene que estar la presentación en un PPT, no en un Word redactado. Tiene que ser algo dinámico, algo que sea ágil para la lectura. Entonces esperamos una presentación donde haya gráficos, algunas referencias, pero las ideas más importantes, no llenar de información escrita el informe que a veces lo hace tedioso. Es preferible que tenga 255 slides, porque a veces es cuestión de que cada una sea sintética, a tenerlo en 10 y que tenga demasiado texto. ¿Está bien? Bueno, esta es la actividad a desarrollar. Creo que es un desafío, pero me parece que está bueno y van a ver la utilidad realmente de la herramienta. Yo voy a plantear esto, un foro en el aula, cualquier duda la vamos comentando allí. Pero bueno, la idea es, como les decía, que puedan desarrollarla en 2 semanas aproximadamente, con lo cual ustedes tienen que manejar también sus tiempos. ¿Cuánto le van a dedicar al diseño del cuestionario? ¿Cuánto le van a dedicar al tiempo de relevamiento? Y luego cuánto al tiempo de análisis. ¿Sí? Esto también es un tema de organización. Espero que les guste hacerlo, es todo un desafío y bueno, nos vamos viendo en esa tarea. Chau, chau.